Bueno, buenos días. En nombre del área Audiencias Públicas de la Secretaría de Ambiente de la provincia, dependiente del Ministerio de Coordinación, damos la bienvenida a esta audiencia pública ambiental con modalidad digital programada para el día de la fecha, proyecto mini planta integrada de procesamiento de maíz para la producción de alcohol y alimento para animales, localidad San José de las Salinas, departamento Turumba. Se encuentra presente el consultor ambiental, ingeniero Darío Esquet. Esta audiencia se cumplimenta, ¿no es cierto?, a través de las leyes 10.208 de política ambiental y la ley 10.618 de simplificación y modernización de la administración. Esta herramienta nos permite avanzar con los análisis de los estudios de impacto ambiental que se presentan por ante esta Secretaría, garantizando así la participación ciudadana y el distanciamiento social y obligatorio que rige en la provincia. Esta audiencia es presidida por quienes habla, Caridad Panderia Caballero y la licenciada Valentina Bernano. Como no tenemos inscripto en calidad de oyentes ni oradores, le voy a ceder la palabra al consultor ambiental para que presente su proyecto. De toda esta audiencia se está elaborando un acta, el cual después va a ser leída para ver si ha quedado algo o no ha quedado algo claro. Y bueno, después firmamos los presentes y si estamos todos de acuerdo. Así que le cedo el control, ingeniero. Buen día para todos. Puede empezar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ante todo agradecer a la provincia que en épocas tan complicadas hace un esfuerzo digital para que puedan seguir avanzando los proyectos y podamos ir cerrando y que sigamos desarrollando los trabajos profesionales. Ese es mi primer agradecimiento. Por el resto es explicar un poco de qué se trata esta mini planta integrada de proceso de maíz para producción de alcohol y alimento para animales. Bueno, a veces es muy simple, uno piensa que las plantas de alcohol se hacen en fábricas monstruos, tremendas, de gran tamaño, de gran envergadura, porque tienen procesos muy especiales, con torres muy altas y tecnología muy, hasta se podría decir, arcaica y vieja. Bueno, estas plantas de maíz se llaman mini plantas de maíz porque rompen el tamaño. Son plantas pequeñas que hacen exactamente el mismo proceso, que es producir alcohol, ¿sí?, pero en tamaños pequeños y producciones pequeñas, de tal forma de que se los puede llevar hacia el campo, que es donde se produce la materia prima. Las plantas de maíz, de estas mini plantas, rompen entonces ese primer preconcepto de tamaño de escala gigantesca para pasar a ser escalas pequeñas. Entonces, no solamente rompen el tamaño de la escala, sino también rompen con los costos tremendos de trasladar las materias primas hacia las ciudades y luego de las ciudades llevar al interior los producidos. En este caso, por ejemplo, en las plantas de maíz producen un camión de alcohol y por cada camión de alcohol se movilizan tres camiones de maíz yendo hacia la planta y 3 camiones luego que vuelven al campo llevando alimentos proteicos que se llama burlanda. En este proceso, que es de altísimo costo por el traslado, por el flete, por el movimiento del camión y todo eso lo que implica el movimiento de la materia prima,
si llevamos las plantas o producimos pequeñas plantas que las llevamos al campo, todo ese flete, todo ese costo, toda esa polución, todo el consumo de combustible fósil, se está ahorrando. Entonces, estamos viendo que de golpe el costo de la producción y del costo ambiental que posee la planta se disminuye considerablemente si lo podíamos llevar al interior, directamente aplicarlas en el campo. Y esto es lo que se hace, llevar una fábrica a escala al campo donde no se paga flete y donde el alimento animal sale de la fábrica y se entrega directamente en el mismo lugar donde se instala. Entonces, un campo que tiene feedlot, o criadero de ganado, o criadero de gallinas, o porcino, saca el alimento de la planta y se lo da directamente, prácticamente con un flete nulo, y a su vez el alcohol solamente viaja un solo camión de alcohol hacia la planta de distribución principal que están ubicadas en la ciudad. Entonces, esto es una tecnología que es aplicable a la realidad del campo argentino actual. Hace más eficiente el uso de la energía y al ser plantas remotas, 100% automatizadas, le quita una responsabilidad a los propietarios de los campos de instrucciones en el manejo de esto. Solo necesitan personal para el mantenimiento y para la introducción de las materias primas. Son plantas que están totalmente integradas a la producción y a la alimentación animal y están diseñadas para este tipo de establecimientos. Esto es un concepto que une la eficiencia, la ecología y la innovación. Entonces, estas plantas voy a empezar por el proceso, tienen tres elementos básicos de materia prima, que es los granos de maíz, el combustible y las enzimas que se ingresan en el proceso. Lo que ustedes están viendo en verde son las materias primas, mientras que los procesos son los que están en celeste. Entonces, luego de la limpieza y la molienda, ingresan a la cocción, ¿sí? De ahí hay un proceso donde se incorporan las enzimas y hay una fermentación de lo cocinado, ¿sí? Y de esta fermentación, una vez que se destila, saca por un lado el alcohol, que es el alcohol etílico a granel, 96%, y sale la vinaza pesada. La vinaza pesada es alimento, ya vendría a ser una especie de polenta proteica, que es el resto del proceso, se centrifuga y se separa en burlanda húmeda, que es, vuelvo a repetir, una especie de polenta, y junto con la vinaza liviana, que son los dos subprocesos, pasan a ser alimento para el ganado. O sea que es un ciclo cerrado prácticamente, donde no hay residuos, donde el agua que se consume y se trae del mismo lugar queda en el mismo lugar, no se va no viaja kilómetros, por lo tanto es un proceso muy, muy eficiente. No hay efluentes, no hay vuelco de líquidos. Y tenemos un esquema de producción muy práctico, o sea que lo que entra por un lado, que es el maíz, tiene procesos limpios, un proceso de limpieza, sale el maíz, de ahí las impurezas de los granos van al alimento animal, el maíz limpio entra el grano, se muele y comienza la premezcla hasta formar una pasta. Esta pasta es la que ingresa al proceso de fermentación y cocción, y a partir de ahí empiezan los procesos de discriminación interno de la planta para poder sacar el mosto fermentado, que termina siendo, una vez destilado, alcohol etílico,
Hay una evaporación que produce dióxido de carbono, y por el otro lado la vinaza liviana, la vinaza pesada, que se centrifuga y se separa en vinaza liviana y vinaza y burlanda, que va de alimento a los feedlots. Este proceso es muy interesante, porque la vinaza liviana consume en las plantas grandes, se consume hay que evaporarla para poder incorporarla a la burlanda. Aquí directamente en las plantas, en las mini destilerías, la vinaza liviana se incorpora directamente como bebida a los animales. O sea que no es necesaria la evaporación, con lo cual hay un ahorro de energía, de consumo energético bastante elevado. Estas circunstancias de tecnología y de ubicación hacen que el desarrollo de las plantas de mini destilería son elementales o prácticamente muy pequeños, insertos en una escala que la magnitud a veces pasa a ser muy pequeña, donde se van a instalar. En este caso, esta planta, como se puede ver acá en la foto, esos son aproximadamente lo que está pintado amarillo, va a ser donde va a estar inserta la mini destilería esta, en San José, en la cercanía de San José de las Salinas, y eso que está pintado de amarillo tiene aproximadamente 3 hectáreas. Y abajo se ve lo que es la planta con todos sus circuitos de la circulación de camiones, inserta en ese espacio, con lo cual es muy, muy pequeño el espacio que realmente se está utilizando para el desarrollo de esta planta. El diseño de la planta es el que tenemos aquí al lado, el que podemos ver. Es un diseño sencillo, donde tenemos el sector de caldera, el sector de almacenamiento, los laboratorios y de manejo remoto, por estos hilos donde se hace el proceso de inserción de la materia prima, el maíz, donde viene la molienda, y luego vienen los tanques de cocción para poder llegar a la separación definitiva. En este sector es donde se acumula el alcohol, ¿sí? Son los tanques de alcohol, para luego ser cargados y llevados a donde corresponde. También de aquí sale la materia prima, la burlanda, por aquí sale la burlanda, donde también la cargan directamente palafrontales que la llevan y las ponen en el lugar dentro del mismo campo, las ponen y directamente para el consumo de los feedlots o de los criaderos de cerdos. Yendo más específicamente a lo que es el estudio de impacto ambiental, acá en este estudio de impacto ambiental se sirve de línea de base ambiental para saber cómo arranca el sector, en qué estado está la geomorfología, la geología, la climatología. Para ello se hacen estudios de suelos, estudios de las aguas subterráneas, se estudia el medio biótico, la flora, la fauna del sector y el medio antrópico que lo está rodeando y la afectación que podría tener la planta. La metodología de la evaluación es tratar de ver y caracterizar el entorno previo al realizado a la construcción de la obra, y desde ahí poder identificar y ponderar los aspectos positivos y negativos del proyecto. Para eso lo que utilicé es una matriz de valoración absoluta, que para estos casos es lo más indicado, donde consideramos en formas cualitativas los atributos que tienen la matriz, que es la intensidad, el momento, la persistencia, y lo transformamos en una cuestión, a través de una fórmula, en cuestiones
cuantitativas, o sea, transformamos atributos cualitativos en valores cuantitativos para poder ser aplicados a la matriz. La ecuación de importancia del impacto se ve reflejada y está escrita ahí, no la voy a repetir porque es grande. Lo que van a ver a ustedes a continuación es la matriz propiamente dicha. Y para que quede claro, este es lo que nos indica donde nosotros, una vez cuantificado, debemos poner el ojo. Si es irrelevante el impacto, si es moderado, severo o crítico. Entonces, separamos primero los medios que vamos a evaluar. Entonces, por un lado, nosotros estudiamos el medio físico y los medios antrópicos. Y cada uno de sus subcomponentes y los componentes ambientales que vamos a analizar. ¿Cuándo? En las acciones que se van a ir ejecutando para la ejecución de la construcción inicialmente del proyecto, luego nos vamos al funcionamiento y luego al desmantelamiento. Lo que ven acá entonces es que lo que está en amarillo es intensidad moderada y los colores verdes son todos aquellos que son prácticamente descartados porque son de muy, muy bajo impacto dentro de la ecuación. Como ven, tanto en la fase de construcción, funcionamiento y desmantelamiento, las áreas amarillas son las que menos impactan, las que menos impactan a la vista. Es ahí donde nosotros ponemos la atención. De todas maneras, entre 25 y 27 o 26, como en este caso, que se ve acá, estamos prácticamente en el límite del muy bajo impacto. Entonces, una vez que sacamos esta matriz, vamos a obtener los valores absolutos de la afectación de los medios, de las acciones en los medios. Entonces, desde acá vamos a que cada uno de esos factores amarillos, sea en la etapa de cada una de las acciones, cómo vamos a ir actuando y cómo tenemos que hacer para mitigarlo, para que o no sucedan o si llegan a suceder, se prevengan y se mitigue los accionamientos. Entonces, en la etapa de construcción es en este caso, el de mayor afectación. Entonces, tenemos en un lugar donde predomina el viento, tenemos polvo en suspensión, tenemos ruidos y tenemos producción de COP. Entonces, ¿cuáles son las medidas de mitigación que exige el estudio de impacto ambiental? Bueno, manipular volúmenes de suelos pequeños y manejables en proporción. ¿Para qué? Para evitar justamente que exista una salida de polvo al aire. A pesar de que estamos a una distancia bastante alejada del pueblo más cercano, 12 kilómetros. Bueno, utilizar equipamientos pequeños, todos de pequeño porte, no entrar con maquinarias de alto porte, definir horarios de trabajo más pequeños y hacerlo por turno. Implementar el riego permanente para todo lo que sea el tránsito de materiales y fundamentalmente hasta terminar la platea de hormigón, que es la base de la mini destilería. Con respecto al agua, tenemos el problema del escurrimiento. A pesar de que sea una zona de baja lluvia y bajas precipitaciones, lo que debe contener esta construcción es, lo primero de todo es habilitar todas las escorrentías, el transporte del líquido pluvial que pudiera acontecer para que no
para que no arrastre, no destruya y no lleve materiales que no son normales en la zona, ¿sí? No son naturales en la zona, y que el agua pueda seguir su cuenca tranquila y normal. Entonces, se desarrolló un estudio de escorrentías principales de toda la cuenca, y el cual explica y da cada una de las recomendaciones y cómo deben hacerse los taludes y dónde. Para esto es necesario una planificación previa y el ordenamiento de esos escurrimientos. Y por supuesto hay que implementar una capacitación y una concientización sobre el manejo de los excedentes hídricos y la preservación del recurso, algo que realmente se hace poco. Luego, continuando la etapa de construcción, tenemos el problema del factor tierra y suelo, que es la afectación de la estabilidad de los suelos, sobre todo en el proceso, como dije, de la construcción de la platea, que es donde asienta la planta. Es en el único momento que es, junto con la construcción de las calles, la vía de acceso, es en el único momento donde entra maquinaria pesada y donde se limpia y se nivela y compacta los accesos. Entonces, en esos lugares nosotros tenemos que tener, primero, un acopio de suelo con alturas y taludes apropiados, no generar montañas, no generar taludes gigantescos. Siempre estamos hablando, en todo este proceso que tiene, que vuelvo a repetir, es un lugar de alto viento y de mucha secano, necesitamos sí o sí trabajar con espacios y volúmenes pequeños para poder ser controlados. Los espacios que van a quedar libres, como mostré en la foto, tratar de que no sean afectados por los movimientos de tierra. O sea, que tanto las máquinas como los taludes y depósitos de movimiento de suelos no afecten al resto del terreno, que está pensado como contención también arbórea de la planta. Respecto a la flora y fauna, a pesar de que tiene muy pequeño, es de muy pequeño tamaño lo que se está afectando. Respecto a la parte de bosque, la ingeniera Scalerandi presentó un aviso de proyecto a la parte de normativa de bosque nativo. Es una zona donde mayoritariamente es considerada roja, ¿sí? Y este proceso vendría a ubicarse justo en lo que es una zona blanca o verde. Se presentó, pero mostrando de que la afectación de lo que es la realidad y de cómo es el terreno no tiene prácticamente ninguna afectación al bosque nativo. Bosque Nativo aprobó el proyecto, aprobó todo el planteo y asentamiento que tiene la planta, y no, respecto al uso de esta, vuelvo a que debe ser, y aquí es donde lo agregamos, una gestión adecuada de contingencia frente a derrames para afectar el suelo, debe tener un reacondicionamiento de las áreas afectadas, ¿sí? Y el monitoreo del suelo frente a cualquier tipo de contingencia. En la etapa de construcción las maquinarias son fundamentalmente destructivas, y el personal que maneja estas maquinarias generalmente no tiene la capacitación para indicarle, no, este árbol sirve, este árbol no, pueden pasar por encima, no distinguen lo que es una maleza de un algarrobo, y entonces se van a hacer acciones de capacitación a todo el personal de la maquinaria. Respecto a la flora fauna, a pesar de que esta planta obviamente es una construcción civil, y no deja las condiciones originales, como se reduce a menos de 3 hectáreas el uso total, la
afectación es mínima. De todas maneras, hay que tener en cuenta de que la misma planta se encuentra rodeada de bosque, y ese bosque no se va a tocar, por ende prácticamente no hay afectación en la flora y en la fauna. Una vez que está realizada la etapa de funcionamiento, bueno, acá ya tenemos que fijarnos que no haya alteración del agua, de la calidad del agua superficial, que no cambie el drenaje natural, que se mantengan bien las escorrentías superficiales y incorporar un plan de mantenimiento permanente de los desagües fluviales. Vuelvo a repetir el punto más crítico respecto al suelo, que es muy vulnerable cuando se rompe a que se erosione por el viento y por el agua. Entonces, se generó un plan de gestión ambiental para el manejo del suelo y que se realicen todas las medidas para que en ningún momento existe este problema de erosión del suelo. También podríamos tener una posible contaminación por residuos. Entonces también en el mismo plan de gestión que se arma, se produce, se hace todas las recomendaciones para la recolección, disposición y tratamiento de todos los residuos. Los residuos peligrosos que pudieran existir en la planta son mínimos. Algunos aceites para el uso de la caldera, el establecimiento que contiene business dentro de la producción animal, la parte de residuos peligrosos y el depósito de residuos peligrosos está a 200 metros aproximadamente de la planta de la mini destilería, por lo tanto van a ir todos los residuos peligrosos se incorporan a los de la chacra, lo de la producción animal. Respecto al medio perceptual y la alteración del paisaje, otra cosa que nos preocupaba, en general, esta planta, como mostré, está inserta en un sector de bajo bosque, de bajo densidad arbórea. Entonces, se la corrió lo más atrás posible para preservar los árboles más viejos que había y los más altos. Así que en el plan de gestión se incorpora también seguir plantando, sobre todo desde la parte del frente, que está lindero a la ruta nacional número 60, frente a eso, seguir aumentando la densidad de árboles para que la planta pase lo más desapercibida posible. Al estudio de impacto ambiental se le incorporan muchos estudios anexos. Se cumplen todos los requisitos de la reglamentación 247 de la Secretaría de Ambiente, se incorpora el plan de gestión ambiental, plan de protección ambiental, plan de contingencias ambientales, plan de auditorías ambientales y el plan de abandono y retiro. Todo esto es parte del estudio de impacto ambiental que se presentó y ya está diseñado. Además está el estudio de escorrentías superficiales, que es el estudio de cuencas completo, que fue presentado en recursos hídricos de la provincia y aprobado. Los estudios de suelo, estudios mecánicos de suelo para resistencia y calidad de suelo, pero también para estudio de suelo para saber y conocer el tipo de infiltración, el tipo de calidad de suelo y su posible erosión. Se hizo y se desarrolló la memoria del cálculo para la mini destilería, para el caso de si necesita o no un seguro ambiental, ¿sí? Con lo cual este cálculo que incorporamos indica que sí tiene que tener un seguro ambiental,
y el cual de construirse la planta es una de las condiciones que se presentará inmediatamente terminada y puesta en valor la planta. Existe la declaración jurada de la realización de las picadas antiincendio. Esto está presentado en la Secretaría de Ambiente en la parte de bosques. No obstante, debo aclarar que una declaración jurada no implica la realización. Bueno, en este caso, si volviéramos a la foto, a las imágenes, podemos darnos cuenta de que las picadas están hechas y se ven hoy en las fotos satelitales del predio. Está también, y porque consideramos muy importante, toda la memoria de cálculo de fuego o de incendio, de lo que podría suceder en alguna contingencia dentro de la planta. También, obviamente, la planta tiene aplicado la red de incendio. ¿Para qué? Para contener cualquier tipo de foco ígneo que se produjera dentro de la misma. Se presentó también el aviso del proyecto respecto a la parte de bosques, que fue aprobado. Tiene el código de manejo de aguas, y dentro de este código de manejo de agua tenemos, y vuelvo a insistir, tenemos 0 vuelco. Todo el agua que se produce se reutiliza, vuelve como alimento animal, o vuelve, si hay algún derrame, a la misma planta y al mismo proceso. Tenemos un informe ambiental energético de las mini destilerías, donde demuestra que la huella de carbono, el impacto ambiental que tiene una mini destilería es mejor, es muy superior el proceso de producción de alcohol y de alimento, mejor, y que compararlo con cualquier otra producción de petróleo o cualquier otra producción de alimento proteico animal. Lo cual lo hace ambientalmente al proceso y al producto ambientalmente sustentable. A esto finalmente le agregamos el manual de riesgo de higiene y seguridad laboral y la declaración jurada de emisiones gaseosas, la 105.17, que hoy, obviamente, al no estar en funcionamiento, no tenemos datos de contaminación, pero apenas iniciemos la producción, se harán los laboratorios correspondientes para ser presentados y cumplimentar con los requisitos totales de la normativa. Entonces, para finalizar, la mini planta de procesamiento de maíz, producción de alcohol y alimento proteico para animales, tiene estos valores. Integra todo el proceso en un solo lugar. Optimiza costos de producción de alimentos y de energía. Transforma toneladas de kilos de mayor valor, toneladas en kilos de mayor valor. Esto significa una tonelada de materia prima, ¿sí? Por cada tonelada de materia prima, exportar directamente el maíz, el beneficio y la rentabilidad por kilo es mínimo. Aquí se saca, de una tonelada de trigo se saca alimento proteico para animales, más alcohol etílico, que luego puede ser transformado también en etanol y combustible para el transporte. Entonces, desde aquí también da a la creación de energía más limpia y renovable, favorece también a la rotación de cultivos en una zona donde está muy dedicada al monocultivo. Entonces, al comprar el trigo para poder sustentar la producción de maíz de la zona, no solamente se evitan los fletes, sino que les es más barato al productor local producir también maíz y se ahorran los fletes, y con una sumatoria y una cadena de ahorros en fletes que lleva a menor tráfico, menor polución y menor cantidad de consumo de combustible fósil. Esto es una
100% una gestión remota y automatizada, o sea, asegurada. Ya hay 3 plantas en funcionamiento en la provincia de Córdoba que nos dan la experiencia suficiente como para que todas las plantas que se produzcan en el futuro cumplan con todos estos requisitos que estamos diciendo. Tenemos producción de alcohol para consumo local y estas mini destilerías producen la atomización de la producción del alcohol. Ya no se hacen todas en los grandes centros urbanos y de ahí se desparraman hacia el resto del país. Esto favorece a la distribución, disminuye los costos logísticos en gran medida. Y por último, como lo vengo anunciando, la producción de este tipo de alcohol y de este tipo de alimentos disminuye la huella del carbono de todo el producto. Bueno, no hay mucho más que agregar. Muchas gracias por su atención, tanto de la empresa Business, Sociedad Anónima, a la cual represento, y de mi parte como consultor. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por su presentación. Ahora en unos minutos, la licenciada le va a leer el acta, vamos a leer el acta para corroborar todo que esté bien. Unos minutitos. Hola, ¿me escucha? Sí. Bueno, le leo entonces. En la ciudad de Córdoba, los 4 días del mes de noviembre de 2020 y siendo las 10 horas, se da inicio a la audiencia pública mini planta integrada de procesamiento de maíz para producción de alcohol y alimento proteico para animales, departamento Tulumba. Expediente 0517-023496 del 2018. La modalidad de la misma es de manera digital a través de plataforma Zoom. En la misma participan del área de audiencias públicas de la Secretaría de Ambiente, dependiente del Ministerio de Coordinación, la calígrafa Andrea Caballero y la licenciada Valentina Garniano. Además está presente el consultor ambiental Darío Esquez. Seguidamente se le cede la palabra al consultor, quien explica los puntos más relevantes del estudio de impacto ambiental. Agradece el esfuerzo de la provincia para poder seguir avanzando en los proyectos. Esta planta se llama mini, ya que hace todo el mismo proceso que una planta grande, pero con menor tamaño. Comenta que con este tipo de plantas se ahorra costos de traslado. Un campo que tiene feedlot saca el alimento de la planta y no tiene flete. Solo viaja un camión de alcohol. Se hace un uso más eficiente de la energía. Son plantas que están totalmente integradas a la producción y a la alimentación animal. Tiene 3 elementos básicos: los granos de maíz, el combustible y las enzimas que se ingresan en el proceso. Se saca por un lado el alcohol etílico y por otro lado el alimento, que es como una especie de polenta proteica. Es un ciclo cerrado donde no hay residuos. Comenta que el agua queda en el mismo lugar. No hay efluentes y no hay vuelco de líquidos. El esquema de producción es muy práctico. Muestra imagen de dónde estará la planta. Tiene aproximadamente 3 hectáreas. Es un espacio muy pequeño el que se usa. Luego se proyecta una imagen del diseño de la planta y explica brevemente cómo es el procedimiento. Luego habla más específicamente del estudio de impacto ambiental. Se hace una línea de base para ver en qué estado está el sector. Se hacen estudios del suelo, de agua, de flora, fauna, medio antrópico. Luego se ponderan los impactos positivos y negativos del proyecto. A continuación muestra la matriz propiamente dicha, de la cual se determina si el impacto es irrelevante, moderado, severo o crítico. Estamos en el límite de muy bajo impacto. Luego se determina cómo se va a mitigar cada uno de los impactos. En la etapa de construcción es el momento de mayor afectación por el polvo en suspensión y el ruido. Las medidas de mitigación es manejar volúmenes de suelo pequeño para evitar la salida de polvo al aire, usar equipamientos de bajo porte. Con respecto al agua tenemos el problema del escurrimiento, lo que debe contener es habilitar todas las escorrentías para que no arrase materiales que no son naturales en la zona. Comenta que se desarrolló el estudio de escorrentías para establecer cómo se deben hacer los taludes.
Respecto a la flora y fauna, se afecta en poca proporción. Respecto a bosque nativo, es una zona mayormente considerada roja, pero este proyecto se ubica en zona blanca. Prácticamente no tiene ninguna afectación hacia bosque. Se debe hacer una contingencia frente a derrames. Se debe hacer una reconstrucción de las zonas afectadas y un monitoreo. Una vez que está en etapa de funcionamiento, se debe ver que se mantengan bien las escorrentías y hacer un plan de manejo de efluentes. Se hacen todas las recomendaciones para la recolección de todos los residuos. Los residuos peligrosos que puedan existir son mínimos a través del aceite para el funcionamiento de las calderas. Respecto a la afectación del paisaje, se puso la planta lo más atrás posible para preservar los árboles. Y además se plantea seguir plantando árboles, seguir aumentando su densidad para que la planta pase lo más desapercibida posible. Comenta que al estudio de impacto ambiental se le incorporaron estudios anexos y así se cumplimenta con toda la ley. Se determinó que se necesita tener un seguro ambiental. Para finalizar, dice que la mini planta integra todos los procesos en un solo lugar. La misma transforma toneladas de materia prima en productos de mayor valor. Se contribuye en la rotación del cultivo y en la producción de energías limpias. Es una planta automatizada. Ya hay 3 plantas funcionando en Córdoba que da garantías de eso. Por último, como viene diciendo, la producción de este tipo de alimento y de alcohol disminuye la huella de carbono. Darío. Darío. ¿Le quiere corregir algo? Creo que no se le escucha. Ahí está, ahí se silenció. Disculpen. No, perfecto. Bueno, le vamos a poner el horario de cierre, entonces, que son las 10:40. Y bueno, como decía Andrea, la vamos a suscribir los que estamos presentes, si estamos todos de acuerdo, que seríamos nosotros 3, Valentina Darmiano, Andrea Caballero y Darío Esquef. Bueno, de esta manera damos por terminado el acto público. Esta vez ya posibilidad a la página participación.fda.org y en estos días el informe. Así que bueno, buenos días, ingeniero, que esté muy bien. Buenos días para los dos. Muchísimas gracias por todo y gracias a la provincia por el trabajo. De nada.